Quiero darle la bienvenida a todos ustedes que en esta oportunidad se han sintonizado y conectado para recibir una poderosa, bendita y eterna palabra de Dios para tu vida. Y quiero traerte este mensaje bien interesante, un mensaje del cielo para ti, que se titula Transformados y Renovados. Transformados y renovados. La Escritura dice así, Romanos capítulo 12, versículo 2. Y dice la Escritura, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¡Wow! ¡Aleluya! En otras palabras, la Escritura nos está diciendo a usted y a mí, cambien su manera de pensar, para que así también cambie su manera de vivir. Es decir, para que lleguen a conocer entonces cuál es la voluntad de Dios, que es agradable, que es perfecta, que es buena, que es grata. Así de esta manera nos muestra la Biblia cómo es que nosotros conocemos la voluntad de Dios, cómo es que nosotros conocemos lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios, si estamos obrando conforme o no a su voluntad. Ahora, en muchos de nosotros ha habido un cambio. Y ahora ahí donde usted está, se pone la mano en el corazón y dice, un cambio. Y es un cambio genuino de Dios cuando usted cambia en su interior. Pero ahora voy a la parte importante que nos muestra esta Escritura. El cambio interior se llama transformación. Y para que esta transformación sea efectiva, para que esta transformación tenga lugar, esta transformación comienza por arriba, por el cielo no, por el pensamiento. Comienza por la cabeza, comienza con el entendimiento suyo. Una transformación, y le doy la definición, es la acción y el efecto de cambiar de forma o aspecto de una persona. Es decir, hay que cambiar de forma y de aspecto nuestros pensamientos, nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar. Cuando hay una transformación, entonces le estamos dando lugar a un nuevo nacimiento espiritual. ¡Qué bien! Porque el principio del reino es el siguiente, que solo se puede cambiar lo de afuera, lo que usted ve, si primero se cambia lo de adentro, lo que no se ve. Necesitamos eficientemente, verdaderamente y celestialmente ser transformados. De lo contrario, vamos a ser, como dijo Jesús, de aquellos religiosos. La Biblia los llama los fariseos. Y Jesús les dijo a estas personas que ellos lavaban el plato y el vaso por fuera, pero por dentro estaban sucios. Simplemente lavaban para lo que los demás iban a pensar, lo que los demás iban a entender, el exterior, pero el interior estaba muy sucio. Y ahora la Biblia nos manda a nosotros, nos recomienda a nosotros, nos aconseja y nos exhorta que tenemos que cambiar interiormente nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque Romanos 12:2 me dice que no me conforme. Y con eso comenzamos nosotros esta escritura. No te conformes. No te conformes, y comienza diciéndote, no te conformes. ¿Qué cosa es que no me conforme? Que no me adapte, que no me amolde, que no me acomode, que no me ajuste. Y dice, no te conformes a la pandemia, no te conformes con las peleas en el hogar, no te conformes con vivir en temor, no te conformes con la depresión. Es decir, transfórmate entonces, cambia esas cosas, renueva tus pensamientos para que estas cosas cambien. No te conformes a este siglo. Es tan importante tu manera de pensar que la palabra de Dios lo pone así, de esta manera, en Proverbios 23:7. Y mírelo conmigo. Dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, según como piensa la persona, así mismo va a ser. Come, bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Es decir, la persona actúa así como piensa. ¿Se da cuenta? Entonces, es tan importante que el pensamiento tuyo esté transformado, que el pensamiento tuyo esté dándole lugar a un cambio, porque esta es la única manera en que tú vas a conocer la buena voluntad de Dios.
la agradable voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios. Si tu interior no es transformado, vamos a seguir siendo los mismos que estábamos en la antigua vida antes de Cristo. Podremos engañar o pretender por algún tiempo, pero no por siempre. En algún momento vamos a sacar ese verdadero rostro de angustia, de amargura, de maldad. Romanos 12:2 nos dice a nosotros que si yo renuevo mi entendimiento, escuche bien, que si yo cambio mi forma de pensar, entonces los pensamientos que yo traía del viejo hombre, si yo soy capaz de cambiarlos y de transformarlos, de renovarlos ahora, renovarlos acercándome más al Señor, creyendo de que la buena voluntad de Dios me va a ser manifiesta, entonces yo voy a ser transformado. Mi vida va a empezar a ser transformada. Voy a empezar a ver los cambios en mi interior que se van a manifestar en mi exterior alrededor. Las personas van a empezar a notar algo diferente en mí. Cuando yo hago eso, enseguida todos se dan cuenta. Yo te noto algo diferente. Yo te veo algo distinto. Ay, ¿qué te habrás hecho que te veo diferente? ¿Bajaste de peso? ¿Estás yendo al gym? Tal vez no tengan usted nada que ver con el peso, pero las personas empiezan a ver gracia en su rostro. Empiezan a ver el reflejo de Dios en usted. Escuche bien, porque esta es la única manera que tenemos nosotros de conocer la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto, transformando nuestro pensamiento. El problema es cuando la persona ya no quiere que se haga la voluntad de Dios, sino la suya propia, por las razones que sean. No quiere ser transformado, no quiere cambiar sus pensamientos, quiere seguir aferrado a las mismas viejas ideas, a los mismos patrones de conducta de antes, el mismo pensamiento que lo ha llevado al fracaso todo el tiempo. No va a cambiar su forma de pensar, lamentablemente no podrá ser transformado. Aparentará por afuera, será alguien tratando de vivir en apariencia, pero va a seguir siendo el mismo por dentro. Escuche bien, la pregunta que le traigo es, ¿cómo renuevo mi entendimiento? ¿Cómo lo renuevo? Comenzamos con Romanos 12:2 y aquí vamos a seguir. Romanos 12:2 nos dice a nosotros, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, ¿cómo cambio mi forma de pensar? De esta manera viene la respuesta. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos del 4 al 5. Y dice así, porque las armas de nuestra milicia, es decir, las armas con las que vamos a combatir, no son carnales, nada tienen que ver con la carne, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Número 1, las armas que Dios nos da son espirituales y van a destruir fortalezas. Número 2, derriban argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¡Wow! Yo le voy a volver a leer esto, porque esto está poderoso. Y se lo voy a volver a poner en su pantalla, para que usted vea esta palabra de Dios. Dice, porque las armas de nuestra milicia, ya vimos ya que no son carnales. Y el versículo que sigue nos dice a nosotros lo siguiente, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, prisionero, llevando atado todo pensamiento a que obedezca a Cristo. ¡Oh, my God! ¡Qué poderoso! Mi entendimiento es renovado, mi pensamiento es renovado y puedo ser transformado internamente cuando derribo todo argumento. Y este es el número 1. ¿Cómo puedo ser transformado? ¿Cómo puedo renovar mi entendimiento, mis pensamientos? Cuando derribo todo argumento. Cuando la pared que se había levantado de defensas, de argumentos equivocados, de excusas, de justificaciones, es derribada. Ya no presento excusas. ¿Por qué? Porque no podré ser transformado internamente si no he derribado los viejos argumentos, la fortaleza de actitudes y comportamientos equivocados. Tengo que empezar a reconocer de que yo estaba mal, de que yo necesito la presencia de Dios, de que yo necesito la ayuda de Dios, de que yo necesito la intervención divina del cielo, de que yo necesito dejar de ser yo para que sea Cristo en mí.
Así es como me voy renovando en el pensamiento y comienzo a ser transformado. Escuche, porque el argumento que presentaba antes es cuando yo digo, y estos son los que tengo que derribar, pero si yo tengo toda la razón, yo no creo que sea yo el que tengo que pedir perdón, eso no es justo, a mí fue el que me hirieron, a mí fue el que me dañaron, yo soy la víctima, yo soy el afectado, a mí fue el que le hicieron daño, que me pidan perdón a mí. Todos esos argumentos yo los derribo cuando digo, la palabra de Dios me dice que yo debo perdonar y amar a mi prójimo, que si 7 veces me hace mal, 7 veces lo perdone. Así que ya no voy a tener más argumentos, los he derribado todos. Usted me escucha bien, y es por eso que hay gente que no bajan la guardia, todo el tiempo están a la defensiva. Por eso es que no pueden ser transformados, porque se quedan con la vieja conducta defensiva, con la vieja conducta de que si me dan doy, con los viejos pensamientos de que yo me la voy a desquitar. Así no puede haber transformación. Entienda esto, porque hay gente todavía esperando que venga a la iglesia un profeta, que le imponga manos el gran hombre de Dios, que lo unja con aceite, y entonces así va a poder soltar el viejo hombre y va a poder cambiar su vida. No va a funcionar así. El pensamiento no te lo va a renovar Dios. El pensamiento lo tienes que renovar tú. Nadie puede hacer esta obra por ti. Eres tú el único que lo puede hacer. Ahí es cuando Dios viene a obrar en tu corazón y en tu vida para sanar tus heridas. Volvemos a la pregunta base. ¿Cómo renuevo mi entendimiento? Es decir, ¿cómo cambio mi forma de pensar? Y aquí voy al punto número 2. Cuando los pensamientos que yo tenía los capturo y los someto a Cristo. Escuche bien, los capturo, no dejo que anden los pensamientos volando por ahí, no. Este pensamiento indebido, inadecuado, lo voy a capturar y lo voy a llevar cautivo a que obedezca a Cristo. ¿Cuáles son esos pensamientos, pastor? Ahí voy. Cuando la persona pensaba de esta manera y decía, yo no voy a poder ser feliz. ¿Sabe que esto lo voy a atar, lo voy a reprender y lo voy a llevar cautivo a donde está Cristo? Nunca más esto se va a escapar. Nunca más me va a volver a venir a atacar este pensamiento dañino. Cuando la persona piensa, si voy a la iglesia me contagio, por eso no puedo ir y me quedo en mi casa, no me congrego. Ese pensamiento lo llevo cautivo a los pies de Cristo también. Cuando la persona piensa, yo siempre he sido así, eso no me sirve a mí, mis hijos nunca van a cambiar. El que piensa así tiene que agarrar ese pensamiento y llevarlo cautivo a los pies de Cristo. Ahora, todos esos pensamientos que eran fortalezas en mi mente, que eran argumentos que yo tenía para defenderme, los derribo, los capturo, los llevo cautivos a que obedezcan a Cristo. Ahora mis pensamientos se transforman. ¿Por qué? Porque ahora cambia mi manera de hablar. Ahora lo que yo digo es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y usted debe dar un fuerte amén. ¿Sabe? Ahora yo digo, ya no voy a hacer más eso. Ahora yo digo, ya no diré más eso. Ya no obraré de esa manera. Ahora voy a obedecer a Dios. Y se lo repito, ahora voy a obedecer a Dios. Y ahí es donde comienza la transformación. Ahí es donde el que comenzó la buena obra la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Volvemos a la pregunta base. ¿Cómo renuevo mi entendimiento? Es decir, ¿cómo cambio mi forma de pensar? Porque es necesario que yo compruebe la voluntad de Dios. Es necesario que yo sepa lo que a Él le agrada. Es necesario que yo sepa que lo que estoy haciendo le es agradable, que es bueno y que es perfecto. Es necesario que yo entienda el propósito que Dios tiene para mi vida. Y aquí está el punto número 3. Use las armas poderosas en Dios para destruir las fortalezas mentales y las actitudes negativas, para ser transformado, para cambiar mi pensamiento, que sea transformado para bien. Yo necesito usar las poderosas armas en Dios. ¿Entiende bien? ¿Cuál es esa palabra? Esa poderosa arma. Esa no es más que la palabra de Dios. Dígalo conmigo, la palabra de Dios. Este es el arma más fuerte que nos ha dado el Señor. Esta es la espada aguda de 2 filos. Podrá tomar usted el escudo de la fe, pero usted necesita la espada de Dios, la espada del Espíritu, que no es más que la palabra poderosa y firme de Dios para su vida. Por esta arma que yo le estoy hablando, lamentablemente usted no la va a poder usar.
Usted no la va a poder usar si usted no tiene algo que se llama autoridad espiritual. ¡Wow! Pastor, ¿qué es eso? La autoridad espiritual es lo que le da a usted la potestad para poder esgrimir y usar la palabra de Dios. La autoridad espiritual significa que si usted no está sujeto al Señor en obediencia, si usted no está sujeto a la palabra de Dios poniéndola por obra, no te va a ser efectiva la palabra de Dios y no te va a poder servir. Porque cuando tú quieras ir contra el mundo espiritual, atarlo, reprenderlo, combatirlo, ellos son espíritus, te van a decir, ¿y tú quién eres? No hay autoridad espiritual en ti, no tienes autoridad espiritual para soltar esa palabra de fe. Oh, pero cuando usted se alinea a la palabra de Dios, cuando usted se arrepiente, cuando cambian sus pensamientos, cuando cambia su manera de ser, cuando usted dice, voy a ser diferente, voy a obedecer a Dios, voy a soltar estos argumentos, no voy a seguir peleando con Dios, le voy a creer a Él y a su palabra. Ahí es cuando todo empieza a tener lugar en lo sobrenatural. La escritura de Romanos 12:2 comenzó diciéndome, no te conformes. Y esto es lo que te vengo a decir en esta oportunidad. No te conformes, sino transfórmate. Renueva tu mente, renueva tus pensamientos, dale lugar al cambio, porque tú necesitas comprobar que lo que estás haciendo está bien, que lo que estás haciendo a Dios le agrada, que lo que estás haciendo está en la voluntad de Dios. Usted lo necesita para que así comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Es decir, para que así tú compruebes que lo que Dios está haciendo en tu vida, que lo que tú estás haciendo para Él está bien, a Él le agrada, que lo que está pasando contigo es agradable, es bueno. Eso no va a pasar si no le damos lugar a la transformación mediante la renovación de nuestro entendimiento. Y este es el principio que he venido a compartirte en esta noche, en esta oportunidad. Quiero orar en esta hora, quiero bendecirte con esta palabra, quiero que tu pensamiento, tu entendimiento sea renovado, quiero que tu vida sea transformada. Quiero, y es mi deseo y el de esta palabra de Dios también, que usted no se conforme con este siglo, con lo malo que le esté pasando, no se adapte, no se acople a este siglo. Gente que se adaptaron a lo malo, se adaptaron a la enfermedad, se adaptaron al maltrato, se adaptaron al temor. Suelte eso ya, no se conforme. Se lo repito una vez más, dele lugar a la transformación para que Dios haga de un cobarde un valiente, de un triste un alegre, para que Dios haga de un enfermo un sano, para que Dios transforme tu vida. No te conformes. Créele a Dios por más. Voy a orar por tu vida en esta hora. Voy a orar por ti, por tu casa, por tu familia, para que lo empieces a ver y empieces a ver la voluntad que Dios tiene para tu hogar, la voluntad que Dios tiene para tu matrimonio. No te conformes con un divorcio, no te conformes con las peleas. Créele a Dios que va a haber un cambio y una transformación. No te conformes con la derrota, no te conformes con el temor. Empieza a transformarte ahora. Renueva tu mente, renueva tus pensamientos. Cree que Dios es veraz, que sus promesas siguen siendo fieles, que su voluntad sigue siendo agradable. Créele a su voluntad. Padre, en esta hora, yo oro por cada uno de los que está recibiendo esta palabra, por los que le están dando lugar a una renovación en su entendimiento, por los que le están dando lugar a una transformación en sus vidas, por todos aquellos que hoy se han levantado creyendo que no se van a conformar con lo malo que les está pasando, que no se van a conformar con lo que este siglo les impone, que no se van a conformar con las cosas negativas. La fe está teniendo lugar ahora, la obediencia está teniendo lugar ahora, el poder sobrenatural de Dios está teniendo lugar ahora. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Declaro y decreto el poder de Dios obrando en tu vida, llevándote a nuevas etapas, a nuevas bendiciones. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones y hasta la próxima.